¿A mí se me ha escuchado o no? Sí, apaga el... Ahora sí, ¿verdad? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí, gracias a Manolo Monereo por hacer posible este encuentro, gracias a todos los profesionales y gracias a Javier. Hay veces en los que en actos de este tipo hay que elogiar protocolariamente a aquellos compañeros con los que compartes mesa. En el caso de Javier Pérez Royo no es un elogio protocolario. Me siento realmente pequeño compartiendo estos debates con él. No solamente es uno de los profesionales más prestigiosos en el derecho constitucional, sino que últimamente es la mente más luminosa para explicar y hacer entender lo que está pasando en nuestro país. Me voy a limitar a hacer algunas notas a pie de página a lo que dice y a lo que escribe él, porque en general mis opiniones sobre la situación constitucional constituyente que vive nuestra patria son subsidiarias de lo que escribe Pérez Royo. Una primera noción, digamos, hay una virginidad que perdemos todos los estudiantes de Derecho el día que te preguntan, ¿en Reino Unido hay Constitución o no hay Constitución? Entonces dudas y hay quien dice, no hay un texto escrito como el que tenemos en España, como la Ley Fundamental de Bonn, como la Constitución italiana del 48, y después de unas cuantas clases descubres que sí, claro que hay una Constitución, aunque no sea una Constitución escrita, hay una Constitución material, que es una expresión jurídica no necesariamente escrita de la correlación de fuerza o de las correlaciones de fuerzas. Y entonces descubres de verdad que es una Constitución y descubres que el debate en España no es un debate sobre el texto del 78, sino sobre las bases constitutivas, las bases políticas constitutivas de un sistema político concreto, de un régimen político concreto. Si decimos que en España hay una crisis de régimen que Javier expresa claramente en dos dimensiones que se han superpuesto, no necesariamente para bien, por una parte, una crisis del modelo social, por otra parte, una crisis de la Constitución territorial, no hablamos específicamente del texto del 78 como si fuera algo que se pudiera resolver en una suerte de comisión parlamentaria, sino que estamos hablando de un debate de país. Es más, como explica Pérez Royo, la Constitución territorial española es un conjunto de estatutos de autonomía. Hay un artículo muy famoso de un egregio constitucionalista, Cruz Villalón, que hablaba del jurista persa. El jurista persa es una figura que se utiliza para imaginar un experto en derecho constitucional que llegara en España, viera la Constitución y dijera no hay ninguna regulación constitucional de la dimensión territorial de España, porque efectivamente no lo hay, queda completamente abierto, se regula partiendo de Cataluña a partir de los estatutos de autonomía, que son la realidad constitucional territorial de España que ha saltado por los aires. Este saltar por los aires de las dos dimensiones, insisto, no es un debate sobre documentos escritos, es un debate sobre relaciones de poder y fundamentalmente sobre compromisos y sobre acuerdos. La primera dimensión, que es la dimensión social. La Constitución española, el texto del 78, a pesar de que se redacta en las condiciones políticas posibles de la transición, que aunque, tiene muchos fervientes entusiastas, no son las condiciones más democráticas. Digamos, una negociación entre demócratas que estaban en las cárceles y viejas élites de la dictadura, pues no es, digamos, como el terreno ideal para construir un documento o un contrato. Pero a pesar de eso, el documento que se negocia, a pesar de algunos de los artículos que tienen mucho que ver con el peso del ejército español en aquel momento, es una Constitución que se inscribe en la tradición de las constituciones europeas de posguerra, como la Constitución italiana, como la Ley Fundamental de Bonn, que tienen de alguna manera que ver con la victoria del antifascismo en la Segunda Guerra Mundial y con, digamos, un pacto que tiene que ver con los derechos sociales. Digamos, las condiciones de posibilidad política del éxito tanto de la socialdemocracia en Europa occidental como digamos, de los democristianos que compartían consensos sociales en términos de mejora de las condiciones de vida de las clases asalariadas que se tienen que constitucionalizar en forma de derechos sociales. Digamos, la base estructural de los estados del bienestar en Europa
que hacían que los europeos pudieran presumir frente a los estadounidenses o frente al resto del planeta de tener los sistemas de protección social más avanzados e incluso constitucionalizados. Aunque con defectos, aunque con las características de un país periférico, eso llega a España. Y eso explica también la atracción del proyecto europeo como algo que no tiene que ver con identidades. Es muy difícil definir identitariamente el proyecto europeo, pero Europa era una promesa de prosperidad para los ciudadanos del sur de Europa, con lo cual tenía sentido querer ser europeo porque nos íbamos a poder parecer en derechos sociales pues a los países del norte de Europa. Ok, esto saltó por los aires. Esto, Julio Anguita, digamos, clamando en el desierto hace muchos años, decía: Maastricht va a destruir las bases sociales de nuestro contrato como país, Maastricht va a destruir la capacidad soberana de un país de asegurar derechos sociales, y de alguna manera acertó, y a partir de 2007-2008 todo el mundo tuvo que reconocer que la Constitución social había saltado por los aires, que los derechos sociales, digamos, quedaban relegados como una suerte retórica en la Constitución. La Constitución podía hablar del derecho a una vivienda digna, podía hablar del derecho al trabajo, podía hablar del derecho a una educación y a una sanidad, pero en la práctica, digamos, eso no implicaba ninguna obligación normativa por parte del legislador o del Gobierno. Hay un informe genial de JP Morgan en el que elogia las políticas de austeridad en Europa, pero dicen: ojo con esas constituciones nacionales europeas de después de la Segunda Guerra Mundial, que la correlación de fuerzas ha cambiado, que ya no hay sindicatos poderosos, que ya no hay movimiento obrero, que ya no hay una sociedad civil que pueda defender las instituciones públicas, la educación pública y la sanidad pública. Eso explotó y tuvo una expresión social en España, que fue el 15M, que tuvo que hacer el trabajo que no eran capaces de hacer los sindicatos y las organizaciones de la izquierda, poner en primer plano los derechos sociales, que tuvo como protagonista la plataforma de afectados por la hipoteca, que hicieron el trabajo que no hicieron los sindicatos y las organizaciones de la izquierda, y que quizá tuvo como una de sus expresiones electorales más notables Podemos y después Unidos Podemos y las confluencias. La segunda crisis, mucho más difícil de afrontar para nosotros, es la crisis de la Constitución territorial. En España es evidente que cuando se abre, digamos, un periodo de discusión en la transición, hay enormes conflictos que además no tienen que ver solamente con Cataluña, con Euskadi y con Galicia. Antes, en la charla de por la mañana, evocábamos unas imágenes de un documental de obligado visionado para todos ustedes de los hermanos Bartolomé. Los hermanos Bartolomé habían trabajado con Patricio Guzmán en la batalla de Chile y es probablemente el mejor documental que se ha hecho sobre la transición española. 10 veces mejor que todo lo que hizo Victoria Prego y que salió en televisión española. Después de los hermanos Bartolomé, No se os puede dejar solos y atado y bien atado. Ahí aparecen unas imágenes de movilizaciones en Andalucía con gritos de solo queremos banderas andaluzas, que es una expresión de las enormes dificultades que hay para construir en este país una constitución territorial, que se construye con los estatutos de autonomía, algunos logrados con sangre, sudor y lágrimas, como en el caso de Andalucía, donde los andaluces tienen que movilizarse, ganar un referéndum hecho para pervertir la voluntad del pueblo andaluz y logran imponer su voluntad política haciendo que los gobernantes cambien la ley que regula las modalidades del referéndum para que Andalucía sea reconocida como una nacionalidad histórica. Bueno, esa Constitución territorial, que es lo que algunos llaman el Estado de las autonomías, con muchos defectos, con muchas dificultades, con una Cámara senatorial que es impresentable. El Senado en España es impresentable. El Senado, que debía ser una Cámara de representación territorial, digamos, a imagen y semejanza del Bundesrat alemán, representa las provincias y hace que tenga mayoría absoluta un partido político que apenas alcanza el 30% de los votos y que además sus funciones simbólicas solamente tienen dos funciones reales. Una, evitar cualquier reforma constitucional que venga del Congreso de los Diputados y dos, acabar con las competencias autonómicas de un territorio. Es decir, la Cámara teóricamente de representación territorial es la que puede dejar sin competencias a un territorio, que es lo que ha ocurrido con la aplicación del 155, que, como dice Pérez Royo, inaugura un estado de excepción autonómico. Por cierto, una aplicación de dudosa constitucionalidad. Cuando se redactaba el artículo 155, Alianza Popular propuso una enmienda para incluir específicamente en ese artículo la posibilidad de intervenir un gobierno autonómico. Fue rechazada. Ergo, se ha aplicado el 155 por un Senado controlado por el Partido Popular y con la aquiescencia evidente del Partido Socialista en una dirección contraria
al espíritu de la Constitución del 78. Cuando los señores de la extrema derecha del Partido Popular y de Ciudadanos y sus aliados del PSOE os digan que son constitucionalistas, les decís que no, que la aplicación del artículo 155 va en contra del espíritu de la Constitución y que la reforma con nocturnidad veraniega del artículo 135 va en contra del espíritu de la Constitución. Los que presumen de ser partidos constitucionalistas son los más anticonstitucionalistas de los partidos en España. A partir de ahí, cuando la Constitución territorial estalla por los aires a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que va también contra el espíritu de la Constitución, contra un acuerdo del Parlament de Cataluña y el Congreso de los Diputados refrendado por el Demos catalán, digamos que la Constitución territorial salta por los aires. Y algunos dicen que estos dos problemas, el problema social y el problema territorial, se va a solucionar con una comisión parlamentaria. Las comisiones parlamentarias están bien, pero cuando hay una crisis constitucional en tu país, el debate no es un debate en una comisión parlamentaria, es un debate de país. Plantear los desafíos que tiene nuestra patria, en lo social y en lo territorial, implica construir un debate político en el que no puede sobrar nadie y un debate social en el que esté discutiendo todo el mundo. A mí no me gusta hablar de proceso constituyente porque eso es empezar, digamos, por la meta, por el fin. A mí me gusta hablar de impulso constituyente. Creo que nuestro papel es impulsar un debate que no puede ser un debate de élites políticas, sino un debate con la gente con respecto a las normas de convivencia de las que queremos dotarnos como país. Normas de convivencia es, queremos convivir, a nuestro juicio, con una sanidad pública, una educación pública, que asegure unos medios de comunicación que no sean un instrumento de propaganda de quien esté gobernando, que aseguren que los derechos sociales son derechos subjetivos y que tengan una inspiración republicana a la hora de establecer una fraternidad territorial que supere el modelo uninacional de la monarquía que, a nuestro juicio, ha fracasado. La monarquía es un tema del que cada vez que hablo las cámaras apuntan, sobre todo desde que Lucía Méndez escribió un artículo contando que en la Casa Real estaban muy preocupados porque criticamos al rey. No criticamos al rey, criticamos la institución monárquica en un momento histórico muy preciso. A mí el rey no me cae mal. O sea, de hecho, si imagino a Albert Rivera, a Pablo Casado y a Felipe de Borbón, veo tres personas de derechas y el que mejor me cae con diferencia es Felipe de Borbón. No es un problema... No es un problema de simpatía, y lo digo de verdad. O sea, es como el trato que he tenido, me ha parecido un hombre culto, muy preparado políticamente, con el que es agradable conversar. El problema no es ese, el problema es lo que significa la institución monárquica en España. Y Javier hablaba de vicios de origen. La Constitución española y el orden político español no es el resultado de una ruptura democrática, es el resultado de un acuerdo entre las élites de una dictadura y la oposición democrática. Vázquez Montalbán, con una ironía cruel, llamaba esto correlación de debilidades. Eso quiere decir que la Constitución española no es el principio de algo, sino el resultado de reconocer ciertas cosas. Nosotros hemos insistido mucho en estas últimas semanas, utilizando un argumento del profesor Villacañas, que la Constitución, a través de un movimiento muy inteligente de Suárez recibiendo a Tarradellas, Juliana cuenta esto muchas veces, reconoce una institución republicana, que es la Generalitat de Cataluña, como preexistente a la Constitución, y esta es una de las claves del acuerdo territorial, el reconocimiento de la Generalitat, un movimiento político habilísimo de Suárez. Pero hay que conocer también lo que dice Herrero de Miñón, que es probablemente uno de los arquitectos intelectuales de la transición y de, digamos, el proceso constitucional español. Digamos, una de las claves que precede, que es preexistente a la Constitución española, es el principio monárquico. En España, el rey no está sometido a la Constitución. El rey viene de antes. El rey es reconocido por la propia Constitución. El rey, podríamos decir, que está por encima de la Constitución. Es una de las características de nuestra monarquía constitucional. Claro, en aquel momento histórico, eso era la consecuencia de una decisión del anterior dictador, que dice la sucesión en la jefatura del Estado va a ser de Juan Carlos, que el padre de Juan Carlos se enfadó mucho, pero tuvo que asumirlo, y habéis visto estas imágenes de la transición. Majestad, con todo el dolor de su corazón, reconocía a Juan Carlos I como la única garantía de continuidad
dinástica. Y el principio monárquico informa la Constitución española y informa el sistema político español. Es probablemente una de las condiciones de posibilidad de la transición tal y como se hizo. A mí el anterior jefe del Estado, al que no conocí, pero he leído unas cuantas biografías suyas, me cae mucho peor que el actual. Aquel era un franquista confeso, corrupto, cuando salen sus cartas pidiendo dinero para Suárez al Shah de Persia, por no hablar de lo que han conocido todos los ciudadanos españoles, de sus aficiones a la caza y todas estas cosas. Pero nadie puede negar la centralidad política de esa figura, incluso en un momento en el que hay probablemente la intervención política de la monarquía en España más importante hasta el 4 de octubre de este año, que es el 23F. Es verdad que ya se sabe todo del 23F. Se sabe que era un movimiento previo contra Suárez, que había una voluntad de hacer un gobierno de concentración presidido por el general Armada, que habría contado con los consensos de prácticamente todos los partidos. Incluso a mí, en una entrevista que pude hacerle, Santiago Carrillo me confesó que él pensaba que algunos dentro de su partido seguramente sabían lo que estaba ocurriendo. Bueno, muy bien, ese golpe en su fórmula encabezada por un bruto al que ponen a tomar el Congreso de los Diputados, fracasa en su plan inicial y hay una intervención política de la monarquía por la noche que dice Constitución. Y eso, digamos, tiene un efecto político, digamos, para atar muchas costuras en el sistema político español. Se dice que es el momento en el que se cierra la transición española. Se cierra también el proceso de construcción autonómica, pero, digamos, es simbólicamente el momento de cierre de la transición, que después se verá consolidado con la victoria arrolladora del Partido Socialista de Felipe González y Alfonso Guerra en 1982. Y, por lo tanto, podemos decir que, por muy mal que nos pueda caer, había una monarquía en España con un papel político incuestionable, gustara o no gustara, un papel político incuestionable. La pregunta es, cuando se ha abierto el melón territorial y el melón social, ¿cuál es el papel de la monarquía? Nosotros entendimos desde el principio, desde el año 2014, que la abdicación de Juan Carlos I fue un movimiento político inteligente por parte de la Casa Real y por parte de la monarquía. Al decir esto, recibimos muchas críticas de la izquierda, pero ¿cómo podéis decir que, oiga usted, describir algo no es estar de acuerdo con ellos? Si el adversario es inteligente y hace un movimiento inteligente, se reconoce como un movimiento inteligente. Fue un movimiento muy inteligente. El discurso de Felipe VI, la primera Nochebuena de 2014, es un discurso inteligente. Es un discurso que permite vislumbrar un jefe del Estado que ha comprendido los cambios que se están produciendo en su país, que toma distancia y que tiene palabras amables para muchos sectores sociales y en especial para los sectores sociales que estaban profundamente descontentos con el sistema político. A partir de ahí, yo no sé qué pasa en Casa Real, si cambian de asesores o si cambian de posición, la Casa Real empieza a girar y empieza a manejar un discurso diferente que se empieza a expresar, digamos, en los siguientes discursos de Navidad. Son discursos mucho más de derechas, mucho más, digamos, que provocan el rechazo de cada vez más formaciones políticas. Hay un discurso que llama la atención, que es el de los 40 años del aniversario de las primeras Cortes de Recuperación Democrática en España después de la Guerra Civil, donde hay un primer escándalo, que es la ausencia de Juan Carlos I. La derecha empieza a arremeter contra Felipe VI, ¿cómo es posible que no hayan llevado a Juan Carlos I y no sé qué? Y nosotros decimos, mire usted, ha hecho un discurso en el que ha citado mal a Machado, ha hecho un discurso en el que ha planteado una suerte de equidistancia entre los valedores de la dictadura y la oposición democrática al fascismo en España. Ha hecho un discurso muy conservador, un discurso de derechas, que no representa a la mayoría de los ciudadanos españoles y que es impropio de una figura simbólica. La propia presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que es del PP, hizo un discurso más inteligente, un discurso al equiparar a Tarradellas con los padres de la Constitución, un discurso incluso inteligente hacia la izquierda, en el que, por supuesto, menciona a Carrillo. Yo miré entonces a Alberto Garzón no aplaudía, pero la presidenta, que es muy lista, menciona la presidencia de edad de Dolores Ibárruri y de Alberti, y entonces Alberto Garzón sí que tiene que aplaudir, y todos aplaudimos, por supuesto, y la presidenta demuestra la cintura de alguien que es capaz de hacer un discurso inclusivo. El jefe del Estado no, y tenemos la intervención
del 4 de octubre de este año, después del 1 de octubre, que es un antes y un después en el papel de la monarquía en este país. El jefe del Estado hace el discurso del PP, y llama a filas. Y a partir de entonces nosotros decimos, claro, hay un bloque monárquico que se articula en torno al discurso del jefe del Estado. No es sorprendente que el PP esté contento con ese discurso, no es sorprendente que Ciudadanos esté contento con ese discurso, es más sorprendente que el Partido Socialista se ponga a las órdenes del rey de España y asuma un discurso que además refuerza a buena parte del aparato del Estado, que a partir de ese momento empieza a actuar incluso de espaldas al Gobierno. Cuando hay tertulianos de la derecha que dicen lo que ha hecho la Fiscalía General del Estado no conviene al Gobierno de Rajoy, están diciendo la verdad. Hay todo un rearme de una posición involucionista en nuestro país que tiene que ver con el discurso del rey del 4 de febrero, que es un discurso que abre las puertas a la involución democrática en España. ¿Cómo no vamos a criticar a la monarquía? No es un problema de que seamos republicanos recalcitrantes, es que somos demócratas y no nos gusta que haya una involución democrática en nuestro país. Y el rey de España se ha puesto del lado de las fuerzas políticas que están defendiendo en la práctica la excepcionalidad y la renuncia a los principios básicos de la democracia. Esto es lo que decimos. O sea, no hay ninguna suerte de revanchismo ni de viejo republicanismo anticlerical que forma parte de la historia de nuestro país. Es una defensa de la democracia y rechazo hacia una serie de discursos que excluyen a muchas poblaciones de nuestro país. El discurso del rey cayó muy mal en Cataluña, cayó muy mal en el País Vasco. Los representantes de las fuerzas políticas mayoritarias en esos territorios rechazaron el discurso del rey. Y nosotros no tenemos la representación electoral que tenía Carrillo hace 40 años. Tenemos el doble, el triple, el cuádruple y, si me apuran, hasta el quíntuple de votos. Y dijimos, ese discurso no nos representa. Y se lo dijimos con la legitimidad de los votos. Yo le pude decir, mire, modestamente, Majestad, represento a un grupo parlamentario que ha tenido 5 millones de votos. Usted no ha tenido ni uno. Y el discurso que ha dicho usted no nos representa a nosotros. Bueno, algunos montaron un escándalo tremendo porque dijéramos una obviedad. La imagen, la idea uninacional de España que defiende la monarquía y el proceso de involución democrática asociado a medidas de excepción, a nuestro juicio inconstitucionales, va en contra de lo que, a nuestro modesto entender, tenemos que defender los demócratas. Por lo tanto, entendemos que la monarquía en España en este momento tiene, digamos, poco que ofrecer a la salud de la democracia española. Lo decimos con todos los respetos. A toda velocidad, un reto urgente de partidos, 3 retos de país y un marco que establece las condiciones de posibilidad de los retos de país. El reto urgente de los partidos sería, a mi juicio, una reforma del sistema electoral, que se puede hacer sin tocar la Constitución, acercándonos al principio de un ciudadano, un voto. Creo que podríamos construir una mayoría parlamentaria suficiente para hacer más proporcional el sistema electoral español y creo que eso sería, digamos, una medida democrática que contaría con un amplio respaldo ciudadano. Hagamos que el sistema electoral español se acerque más al principio constitucional de la proporcionalidad. La Constitución española dice que el sistema electoral debe ser proporcional. Después, estableciendo la circunscripción provincial y la fórmula DON, se consiguió tener un sistema electoral que tiene efectos muy mayoritarios, en particular en las circunscripciones provinciales menos pobladas, lo cual se hizo además y se diseñó en el año 77 para, digamos, evitar que las fuerzas políticas progresistas pudieran tener la mayoría que les correspondería proporcionalmente, y yo creo que en el año 2017, digamos 40 años después, tendría sentido adaptar, hacer empujar el sistema electoral español a que fuera más proporcional. Y eso, digamos, con el acuerdo de 3 partidos políticos, que además los 3, digamos, veríamos representaciones más proporcionales a nuestros resultados, sería posible. Creo que esto es una cuestión urgente, es ya un consenso social y solamente hace falta la voluntad de los partidos. Hay 3 retos de país que no lo resuelve una comisión parlamentaria, que es un reto democrático que tiene que ver con la independencia de la justicia y con las garantías frente a la corrupción, y eso es un debate de país que tiene un carácter constituyente. Hay
un segundo debate de país, que es la necesidad de constitucionalizar los derechos sociales. Sin derechos sociales no hay democracia. La democracia no es simplemente un procedimiento de selección de representantes políticos cada 4 años. La democracia se fundamenta en la existencia de derechos sociales. Sin hospitales públicos, sin escuelas públicas, sin servicios públicos de calidad, no hay democracia y, por lo tanto, es necesario tener ese debate que permita, como acuerdo de país, constitucionalizar las bases materiales de la democracia. Y, en tercer lugar, pues digamos, la necesaria solución territorial, que a mi juicio tiene que ser un debate en el que es fundamental no partir de apriorismos, pero que calculo que solamente podrá ser viable si vamos en una dirección federal o confederal, que se adapte a la propia realidad diversa de nuestra patria. El marco, y con esto termino, las condiciones de posibilidad de estos 3 debates de país tienen que ver con Europa. El debate sobre una Europa de los derechos sociales frente a una Europa de los derechos de los bancos, que es la Europa realmente existente, que está sufriendo notables problemas y, como explicaba en la charla anterior Manolo, está viendo el surgimiento de fuerzas de extrema derecha que cuestionan el propio proyecto europeo, a nuestro entender, es, digamos, la base de posibilidad de los debates de país en nuestra patria y en cualquier lugar de Europa, y es necesario plantear alianzas y una voluntad de hacer que Europa sea un espacio amable que respete los derechos sociales y que respete los derechos humanos.